utilizamos para comunicarnos con Dios, esa manera como nosotros nos expresamos y exponemos nuestras peticiones, rogativas y nuestras gratitudes al Señor por las bendiciones que recibimos. Todo ello tiene un conjunto de valor, tiene un conjunto de maneras y formas que debemos de conocer. La Biblia nos insta a permanecer en oración, pero también nos enseña cómo debemos orar, qué cosas debemos de pedir y entender el actuar de Dios en cuanto al momento que le corresponde responder nuestras plegarias. Hay algunas cosas importantes que durante todo este tiempo hemos estado estudiando y varios de nuestros hermanos han estado disertando acerca de la importancia de orar con madurez y de irnos desarrollando en esta habilidad de presidir oraciones y para que Dios las reciba con agrado. Hemos aprendido que cuando oramos siempre prevalecerá la voluntad de Dios y no la nuestra. Algunas de nuestras peticiones las estaremos recibiendo a manera de bendición como lo esperábamos, pero otras peticiones que hagamos quizá vengan de otra forma o quizá ni siquiera sean respondidas. Es lo que llegamos a pensar o la forma como concluimos al respecto. Pero lo interesante es que ya tenemos entendido y tenemos conocimiento que al orar Dios tiene la última palabra, y cuando oramos pensando, entendiendo que se hará la voluntad del Señor, nosotros somos llamados a conocer, a ampliar nuestros conocimientos en cuanto a la voluntad de Dios. La Biblia es amplia en darnos información valiosa de cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos entendiendo esto, es muy probable que la oración sea respondida de la manera como lo estábamos esperando. También hemos aprendido que Dios puede responder con un sí y puede responder con un no, de acuerdo a sus propósitos. Si lo que nosotros estamos pidiendo a Dios se ajusta a los planes y proyectos que Él tiene desde el cielo con la humanidad, pues también es muy probable que Dios nos responda con un sí. Si aquello que pedimos no se ajusta a los planes, proyectos de Dios, probablemente no habrá la respuesta esperada. Pero un tercer aspecto que hemos aprendido a lo largo del tiempo de nuestro cristianismo y en las enseñanzas recibidas es que Dios tiene un calendario para responder. Él puede responder con un sí, Él puede responder con un no, pero lo que hace más difícil nuestro entender de cómo procede Dios cuando oramos es acerca de su calendario. Dios tiene su tiempo, se tomará su tiempo y Él conoce el momento oportuno para responder. Muchos de nosotros quizás pensemos que Dios nos está dando un no rotundo ante nuestras plegarias que frecuentemente estamos realizando. Pero también puede ser que el Señor, conforme a su calendario, considera que no es el momento para responder positivamente nuestra rogativa. El Señor nos puede responder con un espere. Ahora no es el momento, no es el tiempo. Y esto es lo que nos quita mucho ánimo a los creyentes. En varias ocasiones cuando oramos, pues Dios entiende que no es el momento y nosotros quizás estamos creyendo que Dios no tiene interés en respondernos positivamente nuestra oración. La sorpresa se da más adelante cuando Dios ya considera que es el tiempo de favorecernos con aquel ruego, con aquella petición y viene a nosotros. Pero hay una pregunta en derredor de todo este asunto de la oración, hermanos. ¿Será que Dios está interesado en cumplir el deseo de sus criaturas? ¿Será que Dios está dispuesto a darnos una respuesta mediante la oración? ¿Podemos nosotros concluir que la oración es ese medio que Jesús nos ha dejado a través del cual Dios nos da respuesta? La Escritura dice en Salmos 145, el versículo 19, vayamos a la Escritura, por favor, y centremos la vista en ese pasaje bíblico. Salmos 145, el versículo 19. Ahí la palabra expresa: cumplirá el deseo de los que le temen. También escuchará su clamor y los salvará.
Vemos a través de este pasaje bíblico que Dios sí está interesado en cumplir el deseo, pero de los que le temen. Los que conocen su palabra son los que le temen. Los que nos sujetamos a su palabra voluntariamente para servirle, para honrarle, somos los que tememos al Señor, le respetamos, le damos su lugar. Dios dice que cumple el deseo de los que le temen. Lógicamente, los hombres y mujeres que temen a Dios, que respetan a Dios, respetan su palabra, al estar sujetos en obediencia a ella, entendemos qué cosas debemos de pedir a Dios y qué cosas no debemos de pedir. Y cuando vamos a orar, procuramos estar bien entendidos que lo que estamos pidiendo, Dios lo permite y lo avala en su palabra. Dice aquí el pasaje bíblico, también escuchará su clamor y los salvará. El título de la lección de hoy, Dios nos da respuestas mediante la oración. Dios nos da respuestas mediante la oración. En Mateo 7:7, la primera frase que expone Jesucristo a sus discípulos, pedid y se os dará. Dios ha prometido escuchar nuestras oraciones. Esto es algo que a estas alturas usted y yo, mi hermano, mi hermana, entendemos y conocemos cuando hemos estudiado de manera sistemática la palabra y en especial el tema de la oración. Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Dios, en realidad, escucha todas las oraciones que nosotros realizamos de día y de noche, independientemente de lo que nosotros le estemos pidiendo. Todas las oraciones el Señor las escucha, Él las recibe, las percibe. En Lucas capítulo 18, versículo 7, a manera de pregunta retórica, Jesús nos está enseñando cuán interesado está Dios en prestar su atención, su oído para escuchar nuestras oraciones. Lucas 18, 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí está diciendo Jesucristo que Dios no ignora a sus hijos, no ignora las oraciones de sus criaturas, pero también dice que Él va a bendecir la oración perseverante. Dice aquí que Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él. ¿Cuándo? ¿En qué momento? De día y de noche. La perseverancia, nuestra ferviente oración, la perseverante oración es agradable al Señor. El hombre y la mujer que practica una vida de justicia, una vida piadosa, dice el salmista en el capítulo 4, versículo 3, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Tiene y le da la preferencia al piadoso, al que le honra, al que le sirve, al que le adora, al que teme su palabra y la guarda. Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando a él clamare. El piadoso ora a Dios, clama y pide la asistencia, la ayuda del Omnipotente, y Dios está comprometido a oír al piadoso, a la hermana, al hermano piadoso. El creyente que no cree en Dios, que no cree cuando Dios le expresa que ore fervientemente, está lejos de recibir la bendición de Dios. El creyente que ora de día y noche, pero no se está santificando ni está llevando una vida de piedad, no puede decir que Dios está comprometido con él para responder positivamente su oración. Pero hasta el momento hemos visto que Dios está comprometido a escuchar nuestras oraciones. Escucha todas las oraciones que dirigimos hasta su despacho celestial, pero también estará dispuesto a responder. Estará listo para responder nuestras oraciones y acudir a nuestras necesidades con respuestas contundentes, con respuestas claras que satisfagan la necesidad. La oración, en realidad, es la respuesta de Dios para nuestras necesidades. La oración es un medio, además de comunicarnos con Dios, la respuesta que vamos buscando de Dios para nuestras necesidades. Por ejemplo, en Santiago 1,
versículo 5 al versículo 8, ese es un pasaje bíblico muy conocido por la iglesia de Cristo. Allí dice la palabra que debemos pedir a Dios sabiduría. La sabiduría es una necesidad y debe de ser una prioridad de todos los creyentes, de todos los seres humanos. Pida a Dios sabiduría si tiene falta de esta. ¿Quiénes son las personas que necesitan sabiduría de Dios? Sabiduría para decidir, sabiduría para actuar, sabiduría para saber encauzarse o para poder aprovechar diferentes eventos o circunstancias que vienen a su vida. ¿Quiénes son las personas que necesitan sabiduría? Las personas de doble ánimo. Los creyentes que dudan acerca de su fe, que dudan acerca del poder de Dios, necesitan mucha sabiduría. Las personas que no han logrado valorar la escritura como su todo, la palabra como el sustento y la vitamina que le nutre su alma, sus sentimientos, sus emociones, para proceder con una actitud altamente positiva y proactiva ante los embates de la vida. ¿Quiénes son las personas que necesitan pedir a Dios sabiduría? Aquellos que pierden el control en circunstancias de escasez, en circunstancias de pérdida o en dolores producto de las enfermedades, ¿verdad? La Biblia dice que aquel hombre o mujer que es indeciso o que es inconstante también no va a recibir nada de parte de Dios. A Dios le gusta ver hombres y mujeres constantes, perseverantes, decididos, con un fervor único. A Dios le agrada ver a sus criaturas, a sus hijos, a hermanos y hermanas que están creciendo en firmeza, en carácter, en disposición y vocación de servir. Dice Santiago 1, versículos 5 al 8. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Observemos algo importante aquí. La primera necesidad que Dios está interesado en responder, las primeras oraciones o peticiones que hagamos a Dios, el Señor está interesado en respondernos aquellas que están orientadas o que están vinculadas con el crecimiento, con el desarrollo, con la madurez espiritual. Y por eso nos dice el Señor que el que pida sabiduría, Dios se la va a dar de manera generosa. Entonces no pidamos primero cosas materiales, no pidamos primero para la salud física, no pidamos primero para el hogar, para la familia, provisión, techo, abrigo y las cosas materiales o terrenales. Lo primero que debemos de pedir a Dios es sabiduría, porque Él ya nos ha dicho en su palabra que nos da respuesta a través del otorgamiento de esa sabiduría, esa capacidad de discernir para buenas decisiones. También la oración es la respuesta de Dios para nuestra necesidad de avanzar en la vida, para avanzar en la vida. Santiago capítulo 4, versículo 2 al 3, regresemos por favor a esa epístola. Santiago 4, versículo 2 al 3 expresa: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Dios nos dice aquí que Él es la respuesta. Cuando oramos, Dios está interesado en responder y en darnos respuesta a necesidades que tenemos de avanzar en nuestra vida, de ir tras el progreso, de ir tras el éxito en todas las facetas y etapas de nuestra vida. Pero mucho cuidado debemos de tener con las intenciones que perseguimos en lo que pedimos. Si uno no está creciendo, se siente incómodo, se siente insatisfecho, no tiene paz, no tiene sosiego.
Y eso, en la medida correcta y con la motivación correcta, es muy sano, le hará mucho bien, va a lograr crecer y logrará avanzar. Sin embargo, existen personas que de manera desenfrenada quieren avanzar, pero para malas motivaciones o con malas intenciones. La persona que codicia o que tiene mucha avaricia o amor al dinero, la persona que tiene mucho ego, mucho orgullo, mucha vanagloria, la persona que está interesada en satisfacer sus gustos y preferencias, aquel que solamente piensa en su placer, en su comodidad y en su tranquilidad, lógicamente va a querer avanzar y utilizará muy probablemente mecanismos o formas que afecten al prójimo, que afecten a otras personas. ¿Y qué sucede cuando no logra lo que quiere? Cuando no logra encontrar o obtener lo que en su corazón está intentando, pues comienza a sentir envidia, comienza a subir o pretende escalar, aplastando a otros, destruyendo a los demás, haciéndole la guerra al familiar, al vecino, al compañero de trabajo, allí en el centro donde labora. Buscará la manera de cómo conseguir lo que quiere, lastimando a otras personas. La envidia le va a carcomer su conciencia, su corazón y sus motivaciones justas. Y esto va a acarrear muchas contiendas, muchos pleitos, disensiones, y como la misma Biblia dice aquí, piden y no reciben porque tienen malas intenciones. Dios tiene la respuesta cuando oramos a nuestra necesidad de avanzar en la vida, pero las intenciones deben de ser correctas, las motivaciones deben ser justas, deben procurar agradar a Dios, agradar al prójimo, hacer favor a mi semejante. La oración es la respuesta de Dios para nuestra necesidad de salud, salud física y salud espiritual. Ya en otras ocasiones se ha hablado y se ha disertado mucho acerca de la oración de fe que permite la restauración física del enfermo. Pero hablemos un poquito de la necesidad de salud espiritual. Dios nos da respuesta mediante la oración para que tengamos paz unos con otros, paz en el hogar, paz con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con las hermanas, con los viejecitos, con los consiervos. Santiago, capítulo 5, del verso 14 al verso 16, dice que debemos de confesar nuestras faltas los unos a los otros. Debemos de confesar nuestros pecados. Y entonces podemos orar unos por otros para que seamos sanados, para que recibamos salud espiritual, para que el odio, el resentimiento o cualquier raíz de amargura que nos está haciendo mucho daño, que nos está haciendo perder nuestra propia vida, se pueda desarraigar, pueda ser sacado de nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que Dios responde cuando oramos nuestra necesidad de salud espiritual. Pero es necesario que confesemos nuestros pecados. Si hay ofensas personales, debemos buscar cómo hacer las paces con nuestro hermano, con nuestro familiar, con nuestro vecino, con nuestro prójimo, para que nuestra oración tenga la respuesta inmediata y podamos tener salud espiritual. Hermanos, hermanas, nosotros entendemos a la luz de la Escritura que la oración de fe es poderosa, porque Dios puede obrar un milagro. Dios en su misericordia puede hacer una obra extraordinaria cuando oramos con fe, cuando lo hacemos con fervor, cuando lo hacemos con perseverancia, cuando nuestra oración es intensa. Claro que sí, pero no debemos encerrar el poder de la oración únicamente a lo que Dios es capaz de hacer de manera sobrenatural o de manera trascendental. Dios también responde la oración a través de grandes enseñanzas que aprendemos los que oramos.
Usted y yo que frecuentamos buscar a Dios en oración, no debemos pensar que Dios se va a encargar de obrar un milagro cada vez que le pedimos algo, cada vez que tenemos una necesidad o una rogativa. Debemos de entender también, según la palabra, y ya vamos a ir al pasaje bíblico que nos aclara un poco esto, que la oración misma nos provee a nosotros de grandes enseñanzas para la vida, grandes enseñanzas que nosotros mismos a través de ellas encontraremos respuestas a nuestras necesidades. Muchas de las respuestas que buscamos en la oración nosotros mismos las tenemos, pero estamos esperando que Dios obre un milagro, que Dios haga algo sobrenatural. Vea lo que dice Jeremías, capítulo 33, el versículo 3. Jeremías, capítulo 33, el versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, yo te responderé, dice Jehová. Pero hay algo interesante en la segunda parte del texto. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son esas cosas ocultas, esas cosas que no conocemos, esas cosas que no percibimos o de las que no nos damos cuenta? ¿Cuáles son esas enseñanzas que pueden representar la salida o la alternativa para poder suplir nuestra necesidad al momento que oramos a Dios? Por ejemplo, ¿sabía usted que las personas que frecuentamos la oración adquirimos mayor firmeza de nuestro carácter? Porque Jesús nos enseña que debemos de ser perseverantes en la oración, orar sin cesar, nos dice la palabra. Debemos de ser perseverantes, porque si no somos perseverantes, no vamos a recibir nada de Dios. El hombre de doble ánimo, la persona que es apocada, la persona que está de brazos cruzados y que tiene sus pies paralizados, si quiere recibir algo de Dios en la oración, tiene que hacerlo con perseverancia. Eso quiere decir que tiene que aprender la perseverancia. Dios inculca en nosotros esa gran característica inherente a un cristiano. Jesús fue perseverante en su actuar, todavía sigue siendo perseverante. Dios es perseverante en su proceder y Él quiere de nosotros esa actitud, no ser ni frío, o más bien, o soy frío o soy caliente, pero no puedo buscar ser una persona o un cristiano tibio, porque de tal manera, si soy así, Dios me va a excluir, me va a apartar. Pero observe aquí que la oración, cuando usted la dirige a Dios, tiene ese poder de afirmarle, porque Jesús dice, orad sin cesar. Aprendemos a ser perseverantes. También aprendemos el fervor a Dios. El cristiano que es apagado en su adoración a Dios, en su canto, en su iniciativa, en su andar de la vida cristiana, en cuanto a buenas obras, en cuanto a buenas actitudes, desde sus saludos, sus relaciones interpersonales con los hermanos, con la iglesia, aprenderá el fervor a Dios. Santiago, capítulo 5, versículo 17 al 18, dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Luego volvió a orar fervientemente y volvió a caer agua sobre la tierra. En la Biblia, la palabra fervor se entiende por fuerza, se entiende por intensidad. Intensidad. Y permítame ilustrárselo con un ejemplo. De repente se encuentra con una persona que está afligida, que está perdiendo su ánimo, está flaqueando porque ya perdió sus fuerzas y perdió toda esperanza humanamente hablando. Esa persona al orar se diluye, se expresa en su dolor, en su tormento, en su pérdida. Podemos ver en esa persona su indefensión, cuando se le salen las lágrimas y se le quiebra la voz. Se siente indefenso y acude a Dios como última instancia, buscando agua y buscando oxígeno, porque se está asfixiando en su problema, en su calamidad o pérdida. Pero de repente, en el mismo momento en que está orando,
su voz débil, su poco ánimo cambia, se transforma y adquiere fuerza. Aquella voz se vuelve clara. El tenor de su carácter lo recupera, la valentía y la fe. De manera que domina esa debilidad, porque es allí donde está reposando sobre el miembro, en el corazón del miembro, la fe, la esperanza, el poder del Señor. Mientras nosotros oramos, también nos convencemos que nuestras pérdidas, el dolor y el miedo son la oportunidad que Dios nos está dando para humillarnos voluntariamente ante Él y permitirle que ahora Él tome el control total y absoluto de nuestra vida, cosa que casi siempre Dios está esperando de nosotros. Que perdamos todas nuestras fuerzas, que dejemos de pensar y de creer que somos absolutos y que tenemos todo el poder y la fuerza por la posición económica, por el intelecto, por la capacidad que tenemos de gestionar, de ir o de venir. Dios quiere que aprendamos a batallar con los asuntos de la vida acompañados de Él, con su ayuda, no solamente usando la fuerza física. En 2 Corintios, capítulo 12, la segunda parte del versículo 5, en la experiencia que tuvo el apóstol Pablo en su andar de Cristo, en su vida espiritual, veamos lo que expresó. 2 Corintios 12, el versículo 5, la segunda parte. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. En nada me gloriaré en cuanto a mí mismo, mis capacidades, mis características, mi carácter, mi orgullo, mi conocimiento. No me gloriaré de lo fuerte que soy o de lo fuerte que aparento ser. No, más bien me gloriaré en mis debilidades. Aquí el apóstol Pablo nos está enseñando a través de su propia experiencia en su cristianismo que la verdadera gloria no depende en el poder de la fuerza humana. Y tampoco radica en las grandes maravillas que Dios pueda hacer en nosotros. Recordemos que en el apóstol estaba el poder del Espíritu Santo para recibir revelaciones, para hacer señales, prodigios y milagros que el Espíritu Santo le permitió. Pero él mismo dice que no radica su gloria en esas cosas sobrenaturales, tampoco en el hecho que tenía un temperamento fuerte, ni porque era un hombre orgulloso, seguro de sí mismo. Él mismo reconoció que su poder radicaba en Dios, que la fuente de su capacidad, de su habilidad, de su destreza estaba reposando en Dios. Pero ahora, hermano y hermana, ¿cómo aprendió esto Pablo? ¿Cómo aprendió? ¿Cómo entendió y reconoció que en su debilidad está el poder de Dios para actuar, para levantarnos y para hacernos exitosos? 2 Corintios, capítulo 12, el versículo 7, dice algo importante. 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, entiéndase por exaltarse altivez y orgullo, para que no me llenara de altivez y de orgullo por las grandes señales que yo hago por obra de Dios, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cómo hizo Dios para mantener bajito a Pablo? Para que no se elevara hasta lo sumo, para que no se llenara de mucho orgullo y de vanagloria buscando fama para sí mismo, cuando era Dios quien estaba actuando en él. ¿Cómo lo hizo? Le permitió a Satanás que atacara o afectara a Pablo con un aguijón en su carne. Se cree que era una enfermedad física asociada a un problema en la vista. Pero luego dice el versículo 8 y versículo 9, 2 Corintios 12, 8 al 9, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahí vemos la oración en acción. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. La respuesta en ese momento Pablo no la tenía. Él oraba y pedía a Dios con ruego y súplica que le quitara el aguijón porque le era molesto, pero no se daba cuenta, no había llegado a la conclusión que ese aguijón le era necesario
para que él se mantuviese en humildad, sujeto a Dios, y Dios pudiese fácilmente utilizarlo como un instrumento para fines celestiales, para el progreso de la obra de Cristo, para el progreso y expansión de la iglesia y por ende del evangelio del Señor. Él lo comprende después. Aquí ya lo está relatando. Ya es un hombre que lo meditó, lo comprendió, lo identificó y ahora ya está consciente que debe de vivir con su aguijón y servir al Señor independientemente de su crisis, de su tormento. Dice la última parte: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. Le estamos pidiendo a Dios que nos quite el aguijón, que nos quite la aflicción, que nos quite el problema. Pero sabe, la respuesta la tenemos a nuestro alcance. Dios sabe que a través de la aflicción aprendemos la paciencia. Dios sabe que a través de la aflicción aprendemos a sujetarnos a Él. Dios sabe que en el momento de incomodidad, cuando ya no podemos superar una situación y se sale de control, se sale de nuestras manos, acudimos a Él y nos depositamos en Él confiadamente, esperando que Él nos levante, nos restaure y nos use. Señor, estoy listo a cumplir lo que usted quiera. Haga su obra en mí. Pero antes no estábamos en esa condición, cuando todas las cosas iban bien y no habían aflicciones, estábamos cómodos, estábamos tranquilos. A Dios lo teníamos muy probablemente en una segunda opción en cuanto a la solución de nuestras dificultades, y hemos tomado a Dios como la solución a problemas únicamente, y ese es un gravísimo error. Así que, hermanos y hermanas, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso debemos de aprender, de entender, de comprender, asimilarlo, sujetarnos, aprender a caminar con Dios. Pero Dios nos va a usar en nuestra debilidad. Cuando estamos débiles es cuando a Dios se le facilita gobernar nuestro corazón y cumplir sus propósitos. Hermanas y hermanos, una de las maneras claras que vemos en la Escritura de cómo Dios responde nuestra oración y que nos deja una gran enseñanza tiene que ver con nuestra unidad como iglesia, como creyentes. La Biblia dice en Mateo 18:19 que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos aquí en la tierra, será dado o será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. La unidad la aprendemos cuando oramos. Tenemos compromiso con Dios y compromiso con nuestros hermanos cuando oramos. Pedimos a Dios cualquier otra cosa humana, terrenal, física, sin darnos cuenta que Dios está interesado en que estemos unidos, que también valoremos y pensemos en la necesidad de los demás y no tan solamente en las nuestras. Pero vea usted cómo aprendemos al momento de orar la necesidad de estar unidos. Usted y yo, a lo largo de este año, hemos estado orando a Dios para que anime y restaure a los enfermitos por COVID-19 y por otras enfermedades crónicas. Pero ¿se ha dado cuenta usted que Dios mismo nos ha movido a nosotros nuestra voluntad, nuestra iniciativa para preguntar por el que está enfermo, para hacerle una llamada, para estar consultando cómo amaneció? O si logró descansar, si mejoró un poco? ¿Ha observado usted que los mismos que estamos orando por los enfermitos para que Dios los sane, para que Dios los restaure, nosotros mismos hemos sido movidos para acudir a nuestros hermanos, visitarles, orar, cantar, estudiar con ellos la palabra, llevarles medicina, llevarles con nuestro vehículo al centro médico? ¿Ha observado usted eso? También hemos estado orando por hermanos que se encuentran desempleados, atravesando dificultades económicas para obtener el sustento, abrigo y techo. Pero nosotros mismos hemos sido utilizados por Dios, los que oramos, para acudir a ellos, para despojarnos de nuestros propios recursos con los que Dios nos ha bendecido y servir de bendición para estos hermanos.
hermanos. Hemos tomado la iniciativa de compartir con ellos aún de lo que nosotros consumimos y usamos en nuestro hogar. Estamos orando para que el Señor nos traiga más obreros a su mies, que Dios traiga más obreros a su reino. Y mientras oramos, algunos hermanos que estaban inactivos sintieron y se dieron cuenta que Dios les estaba haciendo el llamado y les estaba dando la oportunidad para que sirvieran, presidiendo oraciones, presidiendo cultos, entonando alabanzas y también compartiendo el mensaje o la enseñanza del Señor. Entonces, muchas de las respuestas que nosotros queremos que Dios las dé cuando oramos están a nuestro alcance y dependen de nosotros, pues Dios nos va a despertar nuestros sentidos para que nos demos cuenta que el problema está en nuestra falta de actuar, en nuestra falta de iniciativa, en que no hemos despertado del sueño, en que nosotros podemos acudir al llamado, en atender las necesidades de los demás, Hermanos y hermanas, dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En estos tiempos, sigamos poniéndonos de acuerdo unos con otros y para todos. Y para todos. Dios ha respondido a nuestra oración haciendo prodigios, haciendo milagros, pero también la oración misma nos deja grandes lecciones. Cuando oramos, nosotros mismos despertamos nuestros sentidos y nos damos cuenta que la salida, la solución o la respuesta está en nosotros mismos, está a nuestro alcance, y entonces comenzamos a ejercer, a tomar la iniciativa. Que el Señor nos bendiga con estas palabras y recordemos, no esperemos de Dios todas las respuestas a nuestras necesidades cuando oramos. La oración misma nos sirve de lección, nos sirve de aprendizaje, nos deja valiosas enseñanzas de la parte que nos corresponde hacer a nosotros. Que Dios nos bendiga. Estaremos entonando una alabanza con nuestro hermano Kelvin Briseño.